Bueno, vamos a continuar con nuestra unidad 4 que tiene que ver con los delitos contra el patrimonio. Dentro de esta categoría tenemos el robo. El tipo penal de robo nos dice al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrá prisión de 6 meses a 2 años y 70 a 150 días multa cuando el valor de lo robado no exceda 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado. Segundo supuesto, de 2 a 4 años y de 150 a 400 días multa cuando el valor de lo robado no exceda de 300, pero no de 750 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Y tenemos un tercer supuesto de robo, prisión de 4 a 10 años y de 400 a 700, perdón, a 600 días multa cuando el valor de lo robado exceda de 750 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Aquí sí es muy importante mencionar que para determinar la cuantía del robo se atenderá únicamente al valor de mercado que tenga la cosa en el momento del apoderamiento del mismo, que será considerado para efectos de la reparación integral del daño. El robo no es lo mismo que el despojo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que el robo siempre es el apoderamiento de una cosa mueble ajena. Esa va a ser las características para distinguirlo de otros tipos penales. Al que se apodere de una cosa ajena sin el consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite que dicho apoderamiento se ha realizado con ánimos de uso y no de dominio, se le impondrá de 3 meses a 1 año de prisión o de 30 a 90 días multa. Como reparación del daño, pagará al ofendido el doble del alquiler, arrendamiento o interés de la cosa usada conforme a los valores de mercado. Abuso de confianza. Dentro de los delitos patrimoniales también tenemos este tipo penal. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrá, primer supuesto, de 30 a 90 días de multa cuando el valor de lo dispuesto no exceda de 50 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente o no sea posible determinar su valor. Prisión de 4 meses a 3 años y de 90 a 250 días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda de 50, pero no de 500 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Y tercer supuesto, prisión de 3 a 4 años y de 250 a 600 días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda de 500, pero no de 5,000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Entonces, el abuso de confianza va encaminado a la tenencia, pero no el dominio de esa cosa mueble ajena, en perjuicio de alguien. Al que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cosa mueble ajena de la cual se haya transmitido la tenencia, pero no el dominio, se le impondrá prisión de 4 a 6 años y de 600 a 900 días multa si el valor de lo dispuesto excede de 5,000, pero no de 10,000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Además, tenemos otro supuesto para el abuso de confianza, prisión de 6 a 12 años y de 900
a 1.250 días multa si el valor de lo dispuesto excede de 10.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Tenemos un tipo penal que está relacionado con el abuso de confianza, pero nos habla de una posesión ilegítima. Se equipara al abuso de confianza y se sancionará con las mismas penas asignadas a este delito la ilegítima posesión de la cosa retenida, si el tenedor o poseedor de ella no la devuelve, a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga ese derecho, o no la entregue a la autoridad para que ésta disponga de la misma conforme a la ley. Fraude, al que por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, se haga ilícitamente de una cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las siguientes multas. De 25 a 75 días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 50 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México o no sea posible determinar su valor. Prisión de 4 meses a 2 años, 6 meses y de 75 a 200 días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 50, pero no de 500 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Aquí tenemos otras punibilidades que tiene que ver con el delito de fraude. Prisión de 2 años, 6 meses a 4 años y de 200 a 500 días de multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 500, pero no de 5.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Otro supuesto de punibilidad para el delito de fraude se relaciona con prisión de 4 a 6 años y de 500 a 800 días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 5.000, pero no de 10.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Y prisión de 6 a 11 años y de 800 a 1.200 días multa cuando el valor de lo defraudado exceda de 10.000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Otros tipos penales asociados al fraude, a quien por medio del engaño o aprovechando el error en que otro se halle, le cause perjuicio patrimonial, se le impondrá de 4 meses a 2 años, 6 meses de prisión y de 75 a 200 días multa. A quien en perjuicio de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio, o el concubinato oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes sin autorización expresa de su cónyuge o concubina o concubino. Se le aplicará sanción de 1 a 5 años de prisión y hasta 300 veces la unidad de medida y actualización. Este último tipo penal es muy interesante porque en materia civil, en cuestión de los divorcios, hay muchas personas que tienden a hacer esto, a transferir, todos sus bienes a un tercero para que en el momento de la división, de la disolución de esa sociedad conyugal, bueno, pues resulta que no tiene nada y por ende a la otra persona no le toca nada. Error. Se considera una cuestión de fraude. No lo digo yo, lo dice nuestra legislación penal. Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de 6 meses a 10 años y de 400 a 4.000 días multa al que valiéndose del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquier agrupación de carácter sindical, social o de sus relaciones con funcionarios o dirigentes de dichos organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o un aumento de salario en los mismos. Este tipo de situaciones también es muy común dentro del gobierno, dentro de la iniciativa privada, en agrupaciones sindicales también.
Y esta cuestión, esta conducta también es sancionada por nuestra legislación penal. Administración fraudulenta. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos con ánimo de lucro, perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando, reteniendo valores o empleándolos indebidamente o a sabiendas, realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero. Se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Tenemos este delito, pero ya hablando desde un cargo, la administración que se pueda tener al interior de una empresa. En este caso, el tipo penal hace alusión a qué tipo de alteraciones se pueden dar cuando se maneja este tipo de cargos. En el siguiente video vamos a continuar con el delito de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores.